El Salvador de Yosuke, posiblemente uno de los temas más discutidos de toda la obra de JoJo, incluso al día de hoy. Yo pensaba que el tema se había calmado un poco, pero en mi rewatch de la parte 4 pude comprobar que sigue bastante vivo, y si bien ya hablé de él por encima en otros videos, creo que necesita su propio video, pues realmente hay mucha discusión al respecto, así que en este video veremos por qué dicho Salvador nunca fue Yosuke. El primer punto a rebatir, que creo que es el más sencillo, es el aspecto, pues muchas personas dicen segurísimas que el Salvador de Yosuke es 100% idéntico a este, lo cual no es cierto, ya que la vestimenta es claramente distinta, pero sí, se parecen, y eso es porque ambos están llevando un uniforme escolar. Todos los estudiantes llevan una chaqueta parecida, sin embargo, la ropa de Yosuke está personalizada y tiene una apertura en el pecho, cosa que la del joven con pompador no. Y mientras más nos fijemos, más diferencias van a haber, pues Yosuke tiene un pin de corazón y otro con el símbolo del amor y la paz. Además que los logotipos de su cuello también son modificados, teniendo corazones y un ancla, cosa que de cierto modo reflejan su personalidad y carácter, mientras que el joven misterioso tiene la chaqueta cerrada y no cuenta con ningún pin o modificación. Incluso los logos de su cuello son más distintos y realmente genéricos, lo que lo aleja bastante de Yosuke, pero si nos ponemos a observar con detenimiento, los pines son 3 líneas seguidas. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que probablemente sea un indicador de que este joven sea un estudiante de tercer año, es decir, alguien de 18 años. Si no me creen, está Koichi de ejemplo, pues en su uniforme, que es el más normalito de todos, vemos que cuenta únicamente con una línea en cada lado, indicando que es de primer año, igual que Yosuke. Sin embargo, 2 años después, en Vento Áureo, su uniforme ahora cuenta con 3 líneas, indicando que ahora está en tercero, por lo que este joven perfectamente puede ser 2 años mayor de lo que es Yosuke en Diamond is Unbreakable. Además, lo que tiene esta persona debajo de su chaqueta parece ser un suéter o una camiseta holgada de manga larga, mientras que Yosuke cuenta con una remera ajustada y sin cuello, además que tiene cierres en el pecho. Incluso en medios como el anime vemos que ni siquiera tiene mangas, así que podemos decir con toda certeza que no es la misma vestimenta y que el parecido está justificado al ser los dos estudiantes. Pero bueno, de todas formas, Yosuke copió el estilo de su héroe porque lo admira mucho, así que tiene sentido que se vea como él, que literalmente lo está copiando, vamos. Otro punto que muchos siempre utilizan es que las heridas que tiene Yosuke en la pelea de Bite the Dust y las del joven misterioso son supuestamente idénticas, cosa que de nuevo no es cierta, puesto que Yosuke está notablemente más herido e incluso con barras de madera incrustadas en su cuerpo, y si nos fijamos con cuidado en sus caras, también veremos varias diferencias. Por ejemplo, Yosuke no está sangrando por la nariz mientras que su salvador sí. Las heridas de la boca están en distintos lados y Yosuke tiene más heridas en la cara, sangrando por ambos lados, mientras que su salvador solo lo hace por uno. Así que no, de nuevo, no son las mismas heridas. Y bueno, siempre me ha parecido algo curioso este punto, porque normalmente este tema es visto como un Araki forgot más, pero al mismo tiempo se afirma que Araki recordó poner las mismas heridas de forma exacta. Además, incluso si lo fueran, para este punto ya era imposible que pasara un viaje en el tiempo de ese estilo, porque Bite the Dust ya estaba claramente establecido, lo que nos lleva al siguiente punto, que es precisamente la tercera bomba de Killer Queen. Muchos usan a Bite the Dust como argumento de que iba a haber un viaje en el tiempo, pues la tercera bomba de Kira puede hacer eso. Sin embargo, el viaje en el tiempo de Bite the Dust es en realidad un bucle temporal que vuelve a determinado punto con determinada activación. Por ejemplo, Hayato vuelve una hora en el tiempo si es que revela de alguna forma la identidad de Kira Yoshikage. Y de igual forma, Kira puede retroceder una hora si se ve acorralado, cosa que está bastante lejos de enviar en el tiempo a alguien por más de 10 años. Simplemente esta habilidad no funciona de esa forma y nunca se ha visto que una habilidad de stand cambie sus parámetros o falle de tal manera. De todas formas, creo que sería algo extraño que Kira mandara al pasado a Yosuke, ya que en primer lugar tendría que activar Bite the Dust en él y eso no sería muy conveniente porque dudo que Yosuke se deje. Además que, más allá de molestarlo y dejarlo varado, no le serviría de nada.
Y esto también podría afectar a Kira, pues Yosuke podría buscarlo en ese entonces y vencerlo. Aún así, varios siguen insistiendo con esto porque, según ellos, si esa persona no era Yosuke, entonces la escena no tiene ningún punto, usando de argumento a la pistola de Chekhov, la cual consiste en que si en algún punto de la obra se muestra una pistola, entonces en algún momento posterior va a dispararse. Es decir, se insinúa que todo el flashback de Yosuke es irrelevante y no aporta nada a la historia. Sin embargo, esto no creo que sea cierto. Este flashback ayuda bastante a construir el personaje de Yosuke y va mucho más allá de que se enoje porque insulten su cabello. Esta escena es importante porque inspiró a Yosuke a ser como es, puesto que este joven, completamente desconocido y en una situación desfavorable, lo ayudó. Un acto completamente desinteresado, pues él no tenía nada que ver con Tomoko o con Yosuke, simplemente fue una acción de buen corazón. Incluso sacrificó su chaqueta, la cual lo protegía de la intensa nieve, para que pudieran avanzar. Para Yosuke ese fue un acto heroico y lo inspiró a actuar de la misma forma, ayudando a los demás desinteresadamente. No por nada en la parte 4 está el tema de los corazones dorados de Morio, pues varios personajes, a pesar de tener lados muy cuestionables como lo es Rohan, quien es un mangaka bastante turbio, aún así demostró mucho interés en el caso de Kira al darse cuenta que es un peligro. Shigechi, un niño malcriado y avaro, también demostró tener un sentido de justicia muy grande al descubrir que Kira es un asesino, queriendo proteger a sus padres y a su pueblo. E incluso podemos usar de ejemplo a Yosuke, quien es un adolescente con sus travesuras propias, pero aún así quiere proteger a su pueblo y familia. Lo que quiero decir es que la parte 4 tiene un mensaje de que la bondad puede estar en cualquier sitio, independientemente de los defectos de la persona. Así que el punto de que un joven salve a Yosuke en medio de la nada es que la bondad puede venir incluso de un desconocido en medio de la nada. Pero bueno, en ese caso, ¿quién es y qué hace en medio de la carretera? Vamos a dejar en claro que no se sabe y creo que mantenerlo como un desconocido que nunca más volvieron a ver ayuda al mensaje de bondad en cualquier sitio. Sin embargo, por su peinado y heridas es fácil asumir que es un delincuente juvenil, clásicos del anime, ya saben. Sin embargo, ¿qué hacía ahí en la carretera? Antes de ahondar en esto, me gustaría decir que, curiosamente, la teoría de que es Yosuke no responde de ninguna manera a este enigma, o si no, ¿de qué forma el que sea Yosuke responde a que esté ahí? Ok, podríamos apelar a que la historia descartada de alguna forma iba a ser que Yosuke terminase ahí, pero eso sería inventarse un escenario y de igual forma podemos decir un escenario para que sea otra persona. Pero hay un dato importante y es que en ese entonces Morio no estaba muy desarrollada, tanto que para tratar a Yosuke tuvieron que ir a la ciudad S, lo que quiere decir que los habitantes del pueblo tenían que ir a la ciudad para asuntos mayores, hecho que creo que hace más factible el que alguien esté ahí. Pueden haber pasado varios escenarios que dejen un joven herido en medio de la carretera, pero teniendo en cuenta que probablemente sea un pandillero después de una pelea y que Morio todavía se estaba desarrollando, creo que ya no es tan descabellado. Como dije, creo que el mensaje de la obra hace que esta escena sea muy importante y no algo que fue dejado sin más. Tanto la escena como el personaje tienen un punto dentro de la historia, y creo que si ese fuera Yosuke, el punto se rompería por completo. Esto porque Yosuke se vio inspirado por la acción desinteresada de este joven, y si este joven fuera Yosuke, entonces la buena acción no sería desinteresada porque obviamente sabría que ese niño es el mismo y la mujer su madre. Obviamente no hay forma de saber a ciencia cierta los pensamientos de un autor, pero juzgando por el tono de esta escena, el contexto del personaje de Yosuke y el mensaje general de la parte 4, este hombre no debería de ser Yosuke. Bueno, me he dejado algo para el final, pero solo como soporte, las palabras de Hirohiko Araki. Lo digo así porque siempre podemos decir que si muerte el autor o que una obra debe hablar por sí sola y así. Lo entiendo. Por eso mismo creo que el mayor argumento es el contexto de la escena, pero creo que escuchar lo que tiene que decir Araki del tema podría ser interesante. Y antes que nada, no, Araki nunca ha dicho que se iba a ser Yosuke. De hecho, literalmente ha dicho lo contrario. Y es que en julio de 1994, cuando la parte 4 seguía en publicación y la historia se encontraba más o menos por el arco del niño piedra, papel y tijeras, Araki tuvo una entrevista con Hiroyuki Kitakubo, donde este último le preguntó si Yosuke se había topado con su yo del futuro en ese entonces, a lo que Araki contestó que no está relacionado y simplemente es la memoria de Yosuke. Como otro punto, en otras ocasiones Araki ha mencionado a esta persona como alguien aparte de Yosuke, como cuando dijo que Yosuke tapó su dolor por no tener un padre con este joven. Finalmente, cuando se estaba haciendo el anime de 2016, los productores de este le preguntaron a Araki sobre la identidad del joven,
no preguntándole directamente si es Yosuke, simplemente que quién es. Y bueno, Araki no quiso contestar esta duda, haciendo que se quede como un misterio para siempre. Para terminar, hagamos una pequeña recapitulación para no dejar esto con dudas. ¿Ese joven es Yosuke? No. ¿Pero tiene las mismas heridas y ropa? No, no las tiene. Entonces, ¿de qué sirvió que lo muestren? Para construir a Yosuke como alguien que actúa desinteresadamente y aportar al tema de los corazones dorados de Morio. ¿Pero qué hay de Bash the Dust? No funciona de esa forma. Si es así, ¿quién es? En mi opinión, creo que funciona mejor siendo un misterioso desconocido que tuvo la bondad de salvar a un niño. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que este tema merecía ser profundizado a pesar de todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese flashback apuntaba para más? Los estaré leyendo. Y sí, no se olviden de mi discurso de youtuber. Pásense por mis redes sociales y entren al server de Discord, que ahí estoy activo y pongo cositas curiosas. Y como diría Dio,